need a better society to live in. We need a better church to worship in. We need a better home to live in. Nombre del grupo. ¿Por qué Speedy Funk? ¿Cómo surgió la idea del nombre? Bueno, antes que nada presentarme, yo soy David Sala, guitarra y voz principal de Speedy Funk, y daros las gracias por ofrecer esta posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo. ¿Por qué Speedy Funk? Bueno, pues creemos que es un nombre que resume muy bien lo que queremos transmitir, el concepto más básico de la banda, ¿no? Y es que para nosotros lo más importante, digamos que la medicina más efectiva es la música. Todos somos apasionados de la música, tanto interpretándola como escuchándola, ¿no? Y en concreto a todos nos conecta mucho el funk, ¿no? Como un estilo que nos atrae, que por lo vitalista que es, por la energía que transmite y por lo que nos hace disfrutar también, ¿no? Tanto escuchándolo como interpretándolo. Y en ese sentido para nosotros Speedy Funk pues transmite muy bien esa idea de que la medicina es el funk, es la música, y eso es lo que queremos resumir con este nombre que creemos que también tiene mucho impacto, ¿no? Es un nombre fácil de recordar y de alguna forma eso hoy en día es importante. ¿Cómo surgió la idea del nombre? Pues la verdad es que este nombre se me ocurrió a mí hace ya mucho tiempo, pero porque me gusta mucho jugar con las palabras, con los dobles sentidos, pero en aquel momento la banda que yo tenía hacía más bien pop rock y digamos que lo guardé ahí en el baúl de los recuerdos. Y bueno, a raíz un poco de este nuevo proyecto y de ver que las canciones mamaban mucho del funk, pues de alguna forma recordé ese nombre y decidí ponérselo, ¿no? ¿Cómo nace Speedy Funk? ¿Dónde os conocéis? Cómo nace Speedy Funk, pues también está muy relacionado con lo que hablamos del nombre, ¿no? Porque en principio todo esto surge, pues hará unos 6 años, yo estaba muy metido en la música, tocaba con diferentes bandas, pero llegó un momento en que, bueno, decidí sentar la cabeza, me hice papá, tuve mi hijo y decidí parar, hacer una parada, ¿no? Que en principio no iba a ser mucho, pero al final se alargó a estos casi 5 años. Pero bueno, como suele decirse, o un amigo mío me dice mucho que aunque tú dejes la música nunca te deja a ti. Y es verdad que en todo ese tiempo pues yo seguía componiendo, me iban saliendo ideas que las iba guardando ahí, ¿no? Y bueno, pues cuando ya mi hijo estaba un poquito más grande y yo empecé a tener más tiempo, pues decidí empezar a buscar músicos para darle vida a esas canciones. Y bueno, pues un poco me di cuenta que las canciones, la mayoría, tenían ese punto funk, ese punto vitalista, alegre, y un poco pues de ahí surge también la cosa de enfocarnos más en el funk. Y en principio lo que iba a ser un proyecto personal, como canciones mías que yo iba a defender, acompañado por otros músicos, pues a raíz de conocer a Manuel, de ofrecerle que él participara y también a Javi, que en principio pues no pudo ser por diversos motivos, y al final pues sí, se pudieron enganchar ellos en el proyecto, pues decidí pues como que me apetecía más que fuese una banda, ¿no? Porque a mí me gusta mucho este tema del grupo, ¿no? No solo yo, sino que haya una energía grupal. Y por supuesto también conté con Jesús, que ya había estado en bandas anteriores mías. Y un poco a raíz de eso, de ver que los temas gustaban, de que ellos estaban muy interesados en hacer lo suyo, pues decidimos hacer una banda en vez de un proyecto solitario, ¿no? ¿Dónde nos conocimos? Pues bueno, todos somos de Lucena y bueno, pues nos conocimos, bueno, todos menos Javi, que es de Baena, pero siempre ha estado por ahí por Lucena. Yo a Jesús lo conocí, el que llevo más tiempo conociéndolo, a raíz de una banda que yo tenía que se llamaba Los Full, y bueno, buscando un teclista para la banda, pues me hablaron muy bien de él y yo contacté con él
y desde entonces pues venimos haciendo cosas conjuntamente, ¿no? Luego también Javi, que es el bajista, pues también lo conocí en un concierto que vino a vernos porque en ese momento los Full solo éramos batería, cantante y yo, y nos faltaba el bajista y él se ofreció. Y desde entonces pues también estuvimos colaborando tanto en los Full como en Chico Malo, como en algunos otros proyectos que hemos hecho, ¿no? Y el último pues fue Manuel, que Manuel yo lo conocía de antes de Lucena, pero nunca habíamos colaborado, porque él vivía en Madrid, bueno, él es músico profesional y bueno, también es verdad que yo desde mi modestia pensaba que bueno, que él a lo mejor pues estaba tan ocupado con tantas cosas pues que no tendría tiempo y demás, pero mi sorpresa fue de ofrecerle la posibilidad de colaborar y él estuvo encantado desde el primer momento, así que fue todo una sorpresa, ¿no? Luego, además de ellos, pues en los directos y en el disco también ha colaborado Rafa Guillén al trombón y Cristóbal Agramonte, que los conocía del proyecto anterior, de Los Full, porque también ellos hicieron los vientos, grabaron los vientos en ese disco. Y también ha colaborado Belén Espejo, que era la cantante de Los Full. O sea que digamos que todos nos conocíamos ya del proyecto anterior, excepto Manuel. Bueno, hablarnos un poco de lo que será vuestro primer disco, Funk y Circo. ¿Qué queréis transmitir al público? Bueno, pues nuestro disco se titula Funk y Circo y un poco el título también, digamos que ese juego de palabras, ¿no?, que a mí me gusta tanto y que intenta lanzar ese doble mensaje, ¿no?, como por un lado la música funk como el alimento, ¿no?, y el circo un poco es esta visión crítica de la sociedad actual que vivimos, donde hay demasiada, a mi parecer, demasiada falsedad. Creo que estamos demasiado perdidos, ¿no?, en el sentido de muy consumidos por el consumismo, muy intentando llenar huecos con cosas con objetos, ¿no?, que realmente una búsqueda sin fin. Y un poco para mí la música es como muchas veces la salvación, ¿no?, es como lo que me permite conectar conmigo, lo que me permite encontrar algo realmente auténtico. Y un poco en el disco, pues si escuchas las letras, pues la mayoría tienen esa idea, ¿no?, de fondo de tratar de abrirnos a algo más importante, más auténtico, que es la conexión con la vida, con el momento presente, a disfrutar lo esencial, ¿no?, y no perdernos mucho en cosas materiales, en sueños irrealizables, ¿no?, no estar fantaseando todo el día, ¿no? Y un poco eso es lo que queremos transmitir así como concepto general en el disco, ¿no? Y también hablar del disco, pues son canciones, en total son 11 temas, la mayoría se pueden englobar dentro del funk y el rhythm and blues, aunque también tienen cabida algún tema como por ejemplo Sin Amor o Mira Cómo Tiemblo, que son temas más rockeros, también con un toque pop, ¿no? También hay algún otro tema como Siempre Quiere Más, que tienen un poco ese aire, no diría reggae, pero sí un poco así más latino. Y por último quisimos meter el último tema, que se llama Debajo de tu piel, y que es un tema mucho más intimista, ¿no?, como más sencillo. Y un poco queríamos como lanzar esa idea como después de todas las revoluciones, después de toda la caña que hemos ido metiendo en el disco, como algo así más suave para despedirnos. Y bueno, así quien quiera saber un poco qué puede encontrar en este disco, pues ya digo, son 11 temas muy variados con esta temática, son temas muy vitalistas, muy alegres, fáciles de escuchar, y bueno, creemos que dentro de que son estilos clásicos, dentro de eso pues también hay mucha variedad en cómo los tratamos los temas, ¿no? Todos tienen un poco el disco se grabó básicamente en directo, tanto lo que es la base de batería, bajo, teclado, guitarra, y lo grabamos todo a la vez, y luego fuimos incorporando el resto de pistas, la voz, los coros, los arreglos de viento. Y bueno, un poco así es como se fue grabando. En los temas que he podido escuchar y que se escuchan de fondo, que estamos escuchando ahora,
podemos percibir muchos elementos como el funk, música disco, rock, blues. ¿De qué artistas habéis tenido más influencia a la hora de componer? Bueno, respecto a influencias, sobre todo influencias mías personales a la hora de componer, porque cada uno de nosotros tiene sus propias influencias, ¿no? Pero para mí es muy difícil decir qué influencias concretas son las que me han llevado un poco a escribir estos temas, porque a mí me gusta prácticamente toda la música, ¿no? Aunque es verdad que siempre me ha amado mucho blues, me gusta mucho artistas como B.B. King, como Albert King y un poco el blues más tradicional, Muddy Waters. Es una música como que empecé a escucharla muy joven porque empecé a aprender a tocar la guitarra escuchando esos discos de blues, y creo que esa base está de fondo en todos los temas de Speedy Funk, ¿no? Pero bueno, unido a eso, para mí otra gran influencia son los Beatles, ¿no? Como una banda que transmite pues esa capacidad melódica, ¿no? y esa capacidad también como vitalista, ¿no? Con los temas, y me atrae mucho el hacer coros, ¿no? Como el meter muchas voces, es algo que está muy presente en el disco y que disfruto mucho haciendo voces en los temas, ¿no? Más enfocado quizá en el funk, pues artistas, bueno, como evidentemente James Brown, ¿no? Que es siempre una referencia, ¿no? Y quizás artistas más actuales como Lenny Kravitz en su primera época, ¿no? Pues son artistas que a mí me gustan mucho. Prince también, hay, no todos los discos, pero como cosas que me gustan mucho, o incluso Michael Jackson en sus primeros discos. Y más dentro de la frontera nacional, pues artistas que a mí me han influido, que he escuchado de siempre, por ejemplo Los Del Tono, es una banda para mí de referencia, ¿no? Como que la forma en que enfocan ellos los temas me resulta muy familiar. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación a la hora de juntar todos estos elementos en el estudio? Bueno, el proceso de creación pues creo que es muy similar al de otras bandas, ¿no? En principio los temas los compongo yo, ¿no? Que normalmente surge a raíz de alguna idea. Yo suelo estar siempre grabando pequeñas ideas, ¿no? Que luego las desarrollo en casa, y algunas terminan convirtiéndose en canciones y otras no. Creo que acumulo un montón de cadáveres ahí a punto de terminar, que no termino de darle forma. Y bueno, pues cuando lo que suelo hacer es grabarlo yo en casa con mi multipista, digamos que el boceto así más general, y luego lo llevo al ensayo. Al menos los temas de este disco ha sido un poco así, porque cuando yo les propuse a ellos formar parte del proyecto, pues los temas ya estaban grabados en maqueta en casa, ¿no? Y bueno, luego a ellos evidentemente, basándose un poco en esa idea, han aportado pues su propia creatividad a la hora de hacer lo suyo, ¿no? Ahora que ya estamos más trabajando y más ensayando más a menudo, pues está cambiando un poco ese proceso creativo, en el sentido de que ya los temas que yo llevo no están tan elaborados, ya son ideas más crudas que vamos trabajando allí sobre la marcha, y digamos que la aportación de cada uno pues va siendo cada vez mayor. Aparte de la intención festiva y de baile que transmitís en vuestras canciones, Speedy Funk no pierde de vista la parte más reivindicativa en el mundo de la música. Bueno, en cuanto a reivindicativo, nosotros quizás nuestra principal reivindicación es algo muy sencillo, ¿no? Y es la reivindicación de vivir el momento, o sea, de tratar de ser felices. Y no somos muy reivindicativos en lo social, ¿no? En cuanto a lucha política, no entramos tanto en eso, sino en un aspecto mucho más esencial, más humano, ¿no? De tratar de vivir lo que nos toca, de dejarnos de tonterías y aprovechar la vida, que se pasa muy rápido, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de que la felicidad tiene que ver sobre todo con desear lo que uno tiene, ¿no? Y en ese sentido un poco ese es quizás el mensaje de déjate de historia, no te despistes, o espabila y vive el momento. Vuestra propuesta de crear un grupo de música negra en España es valiente, mientras que en el resto del mundo la música negra es uno de los géneros más escuchados y con más adeptos. En España esta cultura no llega a calar del todo. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto y cómo veis el panorama actual?
Bueno, en España no llega a calar la música negra, digamos, no llega a calar en el gran público. Pero es verdad que al menos yo lo siento así, lo veo así, que cada vez va teniendo un espacio más grande, festivales de este tipo. Por ejemplo, la entrada no hace mucho del swing, ¿no? De la música swing, creo que es algo que es muy ilusionante, ¿no? También cada vez hay más festivales de blues, de funk. O sea que yo creo que tiene su espacio y tiene su audiencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es mayoritaria. Pero hay bastante movimiento, al menos yo lo percibo así. O yo creo que al menos suficiente, ¿no? Para que podamos, las bandas que tenemos este querer por estos estilos, pues podamos tocar y hacer nuestras giras. Y también vemos, bueno, que al menos hay cada vez más bandas que se decantan por esos estilos más clásicos, ¿no? Creo que actualmente en España se está haciendo muy buena música, hay bandas muy buenas, muy sorprendentes, ¿no? Por decir alguna, me gusta mucho Aurora de Versalles, también grupos como Vetusta Morla, aunque quizás estos no entran tanto en estos estilos, pero sí me parece que hacen muy buena música. Y bueno, creo que quizás no tanto en el funk, pero sí más en el rock, pues siempre ha habido en España como un lugar privilegiado para esas bandas más rockeras, ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser una lectura muy positiva, tratando de ver lo bueno, ¿no?, que hay. Pero claro, si comparamos con otros países, pues es obvio que en España pues todavía queda mucho que hacer, ¿no?, para que vayamos ampliando nuestra cultura musical y abriéndonos a otros estilos como en este caso la música funk. Ya no tanto como escucharla, sino como que haya bandas buenas que tiran por ahí, ¿no?, que son capaces de atraer a la gente desde la música funk, ¿no? O sea, un ejemplo bueno pues sería Ofunguillo, ¿no?, que es una banda que nos gusta mucho y que no solo conjugan el funk, sino que también lo hacen con ese aire andaluz, ¿no?, con esas letras tan sugerentes. Otra de las bandas que a mí me gusta mucho son Dry Martina, que están en Málaga, y me parece que también son una banda muy interesante. Y bueno, terminando ya la entrevista, ¿qué opináis del podcast? ¿Creéis que con el panorama actual de las principales emisoras de radio en España, el presente y el futuro para la promoción de nuevos artistas está más que nunca en Internet? Y bueno, en lo que me pregunta sobre la radio, ¿no?, los podcasts y demás, yo la verdad que soy bastante consumidor de podcasts, ¿no?, sobre todo cuando viajo. Suelo bajarme entrevistas y cosas grabadas de temas que me interesan, y la verdad que me fascina, ¿no?, poder seleccionar yo, ¿no?, esa entrevista o esas conferencias, y me gusta mucho. Creo que sí es una manera interesante, ¿no?, de que la radio sobreviva, ¿no?, y siga teniendo su audiencia. Igual que, por ejemplo, en Internet, por el tema de los blogs, ¿no? Creo que quizás lo que más funciona, ¿no? La gente lee mucho más en los blogs que, por ejemplo, en la prensa o demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, por ahí va. El Internet está cada vez funcionando más desde ahí, ¿no? Bueno, chicos, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por contar con nosotros para promocionar vuestro trabajo y expandir la cultura funk en España.